Hola compañeros, nosotros vamos a hablar de los tipos de estudio, abordando los temas exploratorio, descriptivo, correlacional y experimental. El equipo está conformado por Leonardo, Gustavo y una servidora, Karen. Bueno, como primer tema tenemos lo que son tipos de estudios. ¿Qué son los tipos de estudios? Según el nivel de conocimiento científico, observación, descripción, explicación, al que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio, es decir, de acuerdo al tipo de información que espera obtener, así como el nivel de análisis que deberá realizar. También tendrá en cuenta los objetivos y las hipótesis planteadas con anterioridad. Vamos a utilizar la clasificación de Danke. Él los divide en exploratorios, descriptivos, correlacionales y experimental. Esta clasificación es muy importante debido a que según el tipo de estudio de que se trata, varía la estrategia de investigación, el diseño, los datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del proceso de investigación son distintos en los diferentes estudios. Método explorativo. La investigación exploratoria es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Características. Al definir sus conceptos, prioriza los puntos de vista de las personas. Está enfocado en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que el significado es único e innovador. No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca más sencillo. Encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta. Objetivo. La investigación exploratoria se lleva a cabo cuando un tema necesita ser entendido en profundidad, especialmente si no se ha hecho antes. El objetivo de este método es explorar el problema y su entorno, y no extraer una conclusión de él. El siguiente estudio son los estudios descriptivos. Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente para así valga la redundancia describir lo que se investiga. Las características de los estudios descriptivos son variables sin control. Las variables que se investigan en este tipo de estudios no tienen ninguna influencia externa, ya que la mayoría de las personas son obtenidas a través de observaciones. Investigación cuantitativa. Este tipo de estudio se realiza obteniendo una cantidad de datos que pueden ser cuantificados y clasificados para luego ser interpretados por el investigador. Base de futuras investigaciones. Los estudios descriptivos son utilizados generalmente para tener una idea preliminar de una situación que se desea conocer en profundidad, utilizando los resultados obtenidos por las mismas para dirigir el foco de la futura investigación. Es económica. Gracias a la poca profundidad que posee este tipo de investigaciones, el costo de las mismas es muy bajo. Es observacional. Los estudios descriptivos se encuentran dentro del grupo de los estudios observacionales, siendo el más simple de los mismos. Los estudios descriptivos se dividen en estudio transversal y estudio longitudinal. ¿Cuál es la diferencia? El estudio transversal implica una interacción en una sola ocasión con un grupo de personas y el longitudinal puede seguir a algunos individuos a lo largo del tiempo. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el estudio correlacional. La investigación correlacional es un tipo de método de investigación no experimental en el cual un investigador mide dos variables. Se entiende y se evalúa la relación correlacional
por las estadísticas entre ellas sin influencia de ninguna variable extraña. El estudio correlacional es un método de estudio no experimental que básicamente busca determinar cuál es la relación que existe entre dos variables. Aquí, el investigador solo se limita a observar y no interviene en las variables. Entre algunas características del método correlacional se encuentran que trabaja solo con dos variables. Es un método no experimental. Permite determinar si las variables están relacionadas y en qué medida. Se apoya en datos estadísticos y no explica las causas del vínculo entre las variables. El estudio correlacional puede dividirse en tres tipos. Positivo. En este caso, las variables se modifican en el mismo sentido, es decir que si una aumenta o disminuye, la otra la imita. Negativo. Aquí las variables se modifican en sentidos opuestos. En el caso de que un aumento disminuya, la otra hará lo contrario, sin correlación. Esto significa que las variables no están relacionadas y que la modificación de una no afecta a la otra. Y por último veremos cómo hacer un estudio correlacional. Número 1. Definición del problema. En toda investigación, el primer paso es determinar sobre qué problema quieres trabajar. En nuestro ejemplo, nos enfocaremos en detectar cuál es la relación que existe entre las horas de estudio invertidas y las notas de los exámenes de algunos alumnos. Número 2. Determina la muestra. Una vez definido el problema, será momento de entender qué población está involucrada y, consecuentemente, seleccionar una muestra representativa. Número 3. Diseña los métodos de recolección de datos. Dependiendo de los objetivos de la investigación correlacional y de la muestra definida, deberás seleccionar los instrumentos de recolección de datos que mejor se adapten a las necesidades del estudio. Continuando con el ejemplo, nos interesa saber cuántas horas dedicaron a estudiar y qué calificación sacaron en el último examen los alumnos. Por lo tanto, con una encuesta bastará. Se debe prestar especial atención a que el método elegido te permita determinar la relación entre las variables. En ocasiones esto puede resultar complejo. Por eso es recomendable hacer una prueba piloto para refinar el cuestionario o la herramienta elegida. Y por último, recopilación y análisis de datos. Una vez diseñado el método de recolección de datos, será momento de aplicarlo y, finalmente, analizar los resultados obtenidos. Esta información te permitirá determinar si las variables están relacionadas y cómo interactúan entre sí. En nuestro ejemplo de investigación correlacional, al finalizar el trabajo, contaríamos con la información para saber cómo las horas de estudio invertidas impactan en las calificaciones de los exámenes de los alumnos. Estudio experimental. En la investigación de enfoque experimental, el investigador manipula una o más variables de estudio para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas observadas. Características. Es un tipo de investigación cuantitativa. 3 elementos de investigación: control, manipulación y observación. También se tiene un grupo de control. Se tiene un grupo en que manipulan variables. Ventajas. Número 1. Se pueden manipular las variables para poder estudiar las relaciones de causa y efecto entre ellas. Número 2. A diferencia de la investigación no experimental, es decir, que se limita a la observación en entornos naturales, da como consecuencia que las variables pueden ser controladas y manipuladas por los investigadores. Número 3. Los resultados son muy específicos. Número 4. Si se siguió un método de investigación experimental riguroso, el experimento se puede replicar para comprobar la hipótesis.
Desventajas. Se tiene que ser sumamente cuidadoso con las variables que se van a someter a la experimentación, porque podrías terminar estableciendo relaciones de causa y efecto entre variables que en realidad no están correlacionadas. También, en el diseño preexperimental, que es el que detallaremos más adelante, el grupo que se estudia puede terminar no siendo verdaderamente representativo de la población, por lo que su valor científico sería casi nulo. Ahora siga el proceso del estudio experimental, que consta de 11 pasos. El primero es el planteamiento del problema. Este es elaborar el planteamiento del problema especificando las variables de partida. El segundo es la hipótesis. Hacer el planteamiento de la hipótesis a partir del problema identificado. El tercer punto, las variables. Definir las variables claramente. El número 4 sería el control de las variables, que es establecer un protocolo de control de las variables que pueden alterar los resultados del experimento. El número 5 es el diseño, que es seleccionar un diseño de investigación adecuado a los objetivos. El número 6, la población y muestra. Delimitar la población y muestra en observación. Número 7, la ejecución, ejecutar el procedimiento y obtener los datos. El número 8 es el tratamiento estadístico de datos. Analizar los datos obtenidos estadística o matemáticamente. Número 9 es la generalización, proyectar los resultados obtenidos sobre una población mayor en caso de que estos sean confiables. Número 10, la predicción. Predecir escenarios relacionados que aún no han sido estudiados y sus implicaciones. Número 11 es la replicación. Replicar el experimento con diferentes sujetos o muestras. Los ejemplos del estudio experimental. Aquí les traemos dos. El primero es el estudio sobre los efectos secundarios de un nuevo medicamento. El área sería la farmacología. Un grupo de control consumirá un placebo, el otro grupo consumirá el medicamento en fase de experimentación. Ninguno de los participantes sabrá en qué grupo está asignado. De este modo, podrá observarse si los efectos son causados por el medicamento en prueba. El ejemplo número 2 es determinar la incidencia del sustrato en el crecimiento de las plantas. El área sería las ciencias naturales. Como experimento, una planta será sembrada sin sustrato y otra con sustrato. Luego de un tiempo se observarán los resultados. En conclusión, los tipos de estudios sirven para llevar a cabo una investigación en función a la profundidad de análisis. El tipo de estudio que se utilizará va a depender de la hipótesis y el resultado a que se quiera llegar. Para cualquier estudio se pueden incluir los elementos de más de una de las 4 clases. Los estudios explorativos sirven para preparar el terreno. Los estudios descriptivos fundamentan la investigación correlacional, los cuales proporcionan información para llevar a cabo estudios explicativos. Estos generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Pero también se puede elegir cualquiera, ya sea un solo tipo o 2 tipos o 3 tipos. Eso ya va a depender de la investigación que quieres llevar. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y en conclusión, el método correlacional pretende analizar la relación o relaciones entre variables que existen en algún fenómeno o en alguna situación, así como se aborda en el tema. Asimismo, el método correlacional se centra en un método o investigación no experimental y esta se divide en 3 tipos. El método correlacional positivo, que cuando una variable aumenta o disminuye, la otra limita. El método negativo, que cuando una variable aumenta o disminuye, la otra hace lo contrario. Y el sin correlación, cuando una variable aumenta o disminuye, la otra no se ve afectada por esto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Alonso Branovicap. El día de hoy me tocó dar la última conclusión, que es sobre los métodos específicos de estudio como el descriptivo, el correlacional, el experimental, etc. Estos estudios son bastante importantes
por el simple hecho de que al adoptar estos métodos o estas técnicas que te ofrecen estos tipos de estudios, nos dan la ventaja de poder tener la facilidad de comprender algo nuevo o de comprender algo que realmente no conocemos al 100%. Lo podemos ver, pero no podemos comprenderlo cómo funciona conforme a su naturaleza. Eso es lo que nos otorga estos tipos de estudios. Esto ha sido todo y denle like al video.